Buenos días a todos. Primero agradecer tanto a ISACA como a Bankia el poder estar en este espacio y compartir en esta mesa de gestión de crisis. Como ya han dicho mis compañeros, que creo que ya han hablado mucho acerca de ello, voy a intentar un poco hacer un repaso de algunas cosas que me parecen fundamentales en la parte de gestión de crisis. Primero, evidentemente una crisis es algo que afecta. Estamos hablando de un entorno empresarial y estamos hablando de un entorno de administración pública. Nosotros que damos servicios a las dos tipologías de clientes, evidentemente, lo que es una crisis en un ámbito será algo que afecta directamente a lo que es el negocio, a los objetivos de negocio, y en el otro a los servicios que dan a los ciudadanos, ¿vale? Por lo tanto, cualquier elemento que afecte a la reputación o que signifique un daño a la imagen dentro de mis organizaciones puede ser considerado una crisis. ¿Esto que conlleva? Que la figura del CISO cada vez es más compleja. ¿Por qué? Ya decían mis compañeros que, evidentemente, lo que ocurre en muchas organizaciones es que no saben cuándo tienen que definir o cuándo es una crisis. Por lo tanto, conlleva un conocimiento muy amplio de cuál es el negocio de mi compañía. Y eso complica un poco esa función de qué implicaciones tienen que hacer dentro de lo que es cuando de un incidente pasa una crisis. Por otro lado, sí que en base a la experiencia que nosotros hemos tenido en los incidentes de seguridad con los que colaboramos con gran parte de los que están en esta mesa, nosotros podemos decir que hay elementos que para nosotros son fundamentales. La primera es la cooperación. Cuando hablamos de cooperación, creo que nos falta un nivel de madurez en la coordinación cuando hay un incidente a nivel global. Lo digo porque yo no he parado de recibir, cada vez que hay un incidente grande, tanto WannaCry, NotPetya, de recibir llamadas de clientes que no sabían cómo atender, qué información tenían que buscar, y sobre todo cuando hablamos de grandes clientes, como puede ser corporaciones muy grandes, como pues, Telefónica, Bankia, evidentemente tienen departamentos de seguridad, pero cuando hablamos de empresas medianas y pymes, no tienen ni idea cómo gestionar ese tipo de crisis y qué información buscar. Incluso yo creo que no saben que hay dos organizaciones, como puede ser el CCN, ni conocen muchos de los elementos a nivel de ciberseguridad y se encuentran un poco solos, ¿vale? Esa parte de coordinación y de extrapolar a toda la sociedad directamente mensajes y que no cunda el pánico, pues evidentemente es muy importante. La segunda parte es la gestión de la comunicación de crisis. Es fundamental dentro de las organizaciones esa gestión de la comunicación, ¿vale? Evidentemente no es lo mismo cuando yo tengo una crisis y salen los medios que cuando no tengo una crisis y no salen los medios, pero siempre tengo que tener en cuenta que una crisis determinada en un incidente de seguridad de una gran organización puede llegar a salir en los medios. Por lo tanto, es importante ser ágil, ser rápido, tener en cuenta que a través de las redes sociales mis empleados van a informar de cualquier incidente de seguridad y van a ser los primeros que van a informar, y esa información puede ser incierta en un momento determinado y puede generar el pánico dentro de las organizaciones. Y para mí es importante no solo entrenamiento en ciberejercicios, sino entrenamiento en la parte de gestión de comunicación a nivel corporativo. Y a nivel corporativo estoy hablando a todos los niveles dentro de la organización, ¿vale? Porque es muy importante dentro de las organizaciones esa comunicación tanto interna como externa. También estábamos hablando de que es fundamental pues, toda la parte de entrenamiento. Y cuando hablamos de entrenamiento, estamos hablando muchas veces de ciberejercicios. Yo creo que es más eficiente en las organizaciones cuando los ciberejercicios no son planificados en el tiempo. ¿Por qué? Porque bajo nuestra experiencia, cada vez que hacemos lo que nosotros ya denominamos Red Team, equipo rojo, que es una prueba de intrusión real contra una organización, normalmente nos damos cuenta que las organizaciones no están preparadas para gestionar un incidente de seguridad. ¿Por qué? Por un lado, porque no tienen a lo mejor las capacidades necesarias, y por otro lado, porque los niveles de detección
no son iguales cuando tú estás en un modelo normal que cuando estás en un modelo de que está planificado un ciberejercicio, ¿vale? Yo creo que tenemos que avanzar mucho en que tanto las áreas de auditoría como las áreas de seguridad corporativa o de compliance tienen que hacer ejercicios reales contra la corporación, evaluando cuáles son los riesgos reales y evaluando toda la cadena y qué es lo que ha podido fallar tanto desde el punto de vista de detección, como de comunicación, como de gestión del incidente, como el post-incidente. Es decir, cuando realizas toda esa visión y evalúas realmente tus medidas de seguridad o tus niveles de seguridad van creciendo y por tanto es importante tener en cuenta esa serie de cosas. Yo creo que está muy bien toda esta parte de concienciación. Uno de los elementos que yo creo que las organizaciones tienen que empezar a madurar también es la parte de concienciación dentro de la organización, ¿vale? Que me parece fundamental, pero hecho como un proyecto continuo. Es decir, cuando tú quieres concienciar dentro de una organización en algo como ciberseguridad, tiene que partir desde la base. Desde que una persona entra dentro de la compañía hasta pasando por tus proveedores externos, ¿vale? No solo en los empleados internos, sino tus proveedores externos, que es uno de los elementos que muchas de las organizaciones no tienen ni tipificados, ni saben la criticidad de sus proveedores externos, ni incluso qué medidas de seguridad claras tienen que cumplir, ¿vale? Y por último, el aspecto legal, ¿vale? Yo creo que dentro de los puntos fundamentales, cuando hablamos de proveedores externos, muchas que las compañías tienen externalizados sus servicios, hay elementos que cuando yo veo un contrato con una determinada empresa, siempre me ponen las típicas cláusulas de confidencialidad, de determinados elementos, que son siempre las mismas. Yo creo que tendríamos que profundizar más y poner unas cláusulas con SLAs, con una definición de qué es lo que tienes que cumplir, con un libro blanco que explique claramente a mis proveedores externos cuáles son sus obligaciones, cuáles son las penalizaciones que yo les voy a poner para no cumplir, o si tengo un incidente de seguridad debido a una mala gestión de mis sistemas o de ese proveedor. Y evidentemente tengo que analizar cómo se hacen los sistemas de recruiting dentro de las compañías que me están sirviendo, ¿vale? Es decir, si cogen a cualquiera que pasa por la calle o tienen determinados controles a la hora de hacer recruiting. Y yo creo que me he extendido un poquillo, así que dejo paso al resto de la mesa. Muchas gracias a todos.